familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa dominguero Reiníciate. Amigos, familia, personas que nos estás viendo, para algunos ha sido una semana difícil, una semana agotadora en su trabajo, en las universidades, en los colegios, pero te queremos decir hoy que en este día tú puedes renovar tu fuerza, más que todo el Señor te va a renovar tus fuerzas para que el día de mañana tú comiences con toda la energía, puedas iniciar activo. Como en nuestro primer episodio vamos a hablar precisamente de aquello, sobre el reinicio que tenemos los cristianos una vez que caemos y queremos regresar a la gracia del Señor, el reinicio que tienen esas personas que se han apartado y quieren volver a Él y no saben cómo hacerlo, y el reinicio de aquellos que no lo conocían y quieren dar ese paso. Bueno chicos, pero antes de iniciar con nuestro conversatorio que va a ser de mucha bendición, queremos saber qué es para ti la palabra reinicio. ¿Qué es para ti la palabra reiniciar? Queremos leerte. Comparte tu opinión en los comentarios y también te recordamos que no te olvides de compartir este podcast para que sea de bendición no solo para ti, sino para todos aquellos que nos pueden ver. Esto no es una prédica, tampoco una lectura bíblica. Somos hijos de Dios impartiendo el mensaje de fe para que tú puedas iniciar esta semana agarrados de la mano del Señor. Soy Sebas. Soy Derlis. Soy Dome. ¿Y tú quién eres? Escríbelo en los comentarios. Estamos esperando su respuesta aquí abajo, escriban en los comentarios, los estaremos leyendo durante todo el en vivo. Bueno, ¿comenzamos la semana o terminamos la semana? Porque para mí el inicio y el comienzo lo define una persona. Claro. Entonces nosotros también hacemos ese obstáculo muchas veces. Para mí, en mi caso, como nosotros tenemos el último servicio en la iglesia el día sábado en la noche, ese es el momento en el que termina la semana. Y como el domingo empezamos a prepararnos para el servicio de la siguiente semana, es el inicio. Para mí es así. Y creo que todos tenemos un inicio que estamos esperando siempre. El que todo el mundo tiene como en general, como esperando siempre, Claro. es el año nuevo. Supongamos todo el mundo se alista, se pone metas, y así es como esa persona quiere empezar de nuevo. Creo que está bien poner una meta, porque es una seña de que alguien quiere cambiar, que alguien quiere mejorar, pero muchas veces no lo cumplen. Ahorita que dices lo aquello, es impactante y recuerdo que algunas personas en el 1 de enero dicen, yo quiero bajar de peso o quiero hacer dieta, pero llevan mediados del año y no lo han hecho. Ni empiezan. No empiezan, Exacto. claro. Así mismo con las personas universitarias, con los que comienzan el año lectivo. Quizás al principio tienen sus uniformes limpios, quizás al principio tienen los zapatos nuevos, los cuadernos incluso los tienen limpios, los tienen adecuados para iniciar el año, ¿sí o no? Pero ya después, ya a mediados del año ya se le va desgastando. ¿Y qué necesitan aquellas cosas? De reiniciar. ¿Qué necesitan? Es comprarse algo nuevo. ¿Para qué? Para que puedan iniciar así su año lectivo de la mejor manera. Bueno, me parece súper interesante lo que ustedes comentan, Derlis y Sebas, y es un ámbito natural, muy interesante, pero también saben que es muy importante que este ámbito natural del que ustedes me están hablando ahorita es muy similar al ámbito espiritual del Señor. Cómo el Señor nos permite reiniciar, cómo el Señor nos permite tomar una nueva dirección, un nuevo camino. Y es por esto, chicos, que el día de hoy vamos a explorar 3 aspectos del reinicio. Cómo una persona que es no creyente, que no conoce a Dios, cómo esta persona puede reiniciar. También, chicos, cómo una persona que es creyente, que conoce a Dios como nosotros, fallan, se caen, sienten que han decepcionado a Dios, como muchas veces nos pasa. ¿Cómo podemos reiniciar? Y también desde el aspecto de una persona que se ha apartado, que se ha alejado por decisión propia. ¿Cómo pueden reiniciar? Mira, yo quiero iniciar a hablarte del primer punto. Yo para que tú me puedas entender, yo quiero darlo a través de un ejemplo. Y el primer punto es de las personas no creyentes que quieren reiniciar sus vidas. De las personas que no han conocido al Señor y ellos quieren llegar a Jesús. Y te lo voy a poner con un ejemplo. ¿Sí o no que cuando nosotros tenemos una lacto, tenemos una computadora y la estamos utilizando de la mejor manera, le estamos sacando provecho a la computadora y boom, le entra un virus? ¿Qué procuramos hacer nosotros? ¿Qué hacemos lo posible para que esa computadora funcione? ¿Qué es lo que hacemos? La formateamos, ¿sí o no? La reiniciamos. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros, con las personas que no creen en el Señor. Simbolicemos que el virus es el pecado y la lacto son las personas que no creen en el Señor. Así mismo lo que sucede, que el virus entró a este mundo. No sé si recuerden o hayan escuchado de la historia de Adán y Eva, que claro, por ellos entró el pecado. Y recuerden en Romanos 3:23 que dice, por cuantos todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Aquel virus ya entró en nuestras vidas, aquel virus está en nuestras vidas desde que nacemos. Y ese virus, ¿qué procuramos hacer para que ese virus ya no esté en nuestras vidas?
llegar al Señor, que Él va a formatear nuestras vidas, Él va a reiniciar nuestras vidas. En la Biblia hay un testimonio increíble que creo que va precisamente con eso. Y es como de no creer, porque era un hombre que era un perseguidor de la iglesia. No era simplemente alguien como un mentiroso, que uno piensa, un ya mentiroso, sé. el Señor lo perdona y ya. No era un estafador, era un perseguidor de la iglesia. ¿Se imaginan que esta persona debe haber sido odiada por todos? Claro. Debe haber sido temida también porque tenía poder básicamente. Era una persona con mucha rabia, creo, adentro. Entonces, el cambio que tuvo esta persona, para mí es radical. Y ahí se muestra la gloria de Dios. Yo recuerdo de que esta persona, después que hizo el cambio, como que trató de acercarse al pueblo de Dios, pero el hombre viejo lo perseguía, por así Claro. decirlo, porque las personas lo empezaron a señalar, que tú eras tal, tú eras tal. Entonces, no se le hizo fácil. Fue un proceso, pero con Jesús lo pudo hacer, con Cristo. Un gran ejemplo que acabas de decir, y recuerden en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y ahí del personaje que tú me estás hablando es de Pablo. Exacto. Es de Pablo, porque él, lo que les dije del versículo de que todas las cosas viejas pasaron, el Señor transformó su nombre de Saulo, le cambió a Pablo, y ahí transformó su vida, y ahí ya está en Cristo, y así él continuó su vida cristiana. Qué lindo esto que hace el Señor con personas como Saulo, cómo lo convirtió a Pablo. Pero yo tengo una duda de lo que tú estabas comentando, Ok. Derlis, ¿no? Y creo que muchos aquí también tienen esa duda. ¿Por qué, Derlis, se les hace tan difícil a las personas aceptar a Cristo? ¿Por qué se les hace tan difícil? No, muchos no entendemos esto. Mira, a mí me gusta explicar en ejemplo para que tú me puedas entender. Tú me puedes entender y ustedes me pueden entender, ¿ok? Supongamos que Doménica está enferma. Ella le duele la cabeza, está horrible con el dolor de cabeza. Ya. Pero ella no acepta que está enferma. Ella no acepta que está enferma. ¿Y ella por qué va a ir al médico si ella dice que no está enferma? Claro. Aunque le duele. Y eso es lo mismo que sucede con las personas que no quieren aceptar a Cristo en su corazón. Ellos no aceptan que el pecado ya está en ellos. No sé si recuerde que al principio yo dije que desde que nacemos el virus ya está en nuestras vidas. El pecado ya está en nuestras vidas. Y el pecado nos tiene vendado. Nos tiene vendado y eso es por eso que no aceptamos a Cristo a Cristo Señor nuestro Salvador en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Me entendieron? Claro que Claro, sí. claro. Bueno, chicos, ahorita mismo vamos a ver quiénes están comentando, quiénes están compartiendo nuestro podcast. Le mandamos saludos a nuestra querida pastora Raquel, nos está viendo, le mandamos abrazos y muchas bendiciones a nuestro hermano Ardenic Borja, a nuestro hermano querido, la hermana Keila, el hermano Zinedine. A todos les mandamos abrazos y muchas bendiciones. También nuestro hermano Carlos nos acabó de enviar saludos, también le enviamos saludos, muchas bendiciones para todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. Pero ¿qué hay de las personas? Yo quiero hablar de esas personas que quizás ya han aceptado a Cristo y quizás ya reconocieron ese pecado, pero lo reconocieron de mala forma. Lo que hicieron fue empezar a afligirse, empezar a darse golpes de pecho, como dicen por ahí, en lugar de buscar ese arrepentimiento. ¿Cómo llegamos a eso? Claro, mira, y yo asimismo te lo puedo dar como te lo dio Derlis, desde una perspectiva de un ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que aquí muchos jóvenes nos están viendo y también padres y madres, y ellos hoy mismo pueden justificarme a mí. Yo creo que cuando los hijos de ellos dan sus primeros pasos es una experiencia increíble. Es más, si ellos supieran cuando ellos van a dar sus primeros pasos, hasta los grabarían, porque es una experiencia maravillosa de su crecimiento. Pero como sabemos, chicos, en medio de estos pasos hay caídas, hay tropiezos. Así es. Y estoy segura que los que nos están viendo, en medio de esos tropiezos, nunca le dijeron a su hijo: hoy, ¿por qué te caíste? Ya no quiero que seas Ya no más eres mi mi hijo, hijo, así es. ya quiero que te vayas de mi casa. Claro. Suena un poco absurdo, ¿no? Es más, suena un poco torpe. No era un padre hacer eso. Exacto. Claro. Pero chicos, aunque no lo crean, hay mucha similitud en este ejemplo, en lo que nos sucede a nosotros los cristianos, los creyentes, Ok. que fallamos, que nos caemos, que estamos en pecado, creemos que es el fin. Y aquí les hago unas preguntas a ustedes que están aquí. O sea, analicemos esto. ¿Qué hubiera pasado con Pedro? ¿Qué hubiera pasado con el apóstol Pedro si el Señor lo hubiera rechazado después de haber
Exacto, negado 3 veces a Jesús. ¿O qué hubiera pasado con el que tú comentaste, Sebas, sobre Saulo? ¿Qué hubiera pasado con él si lo hubiera desechado el Señor cuando persiguió a la creciente iglesia cristiana? ¿Hubiera habido un Pablo? ¿O qué hubiera pasado? Tengo tantos. ¿Qué hubiera pasado con Jonás, que fue enviado a predicar un mensaje de arrepentimiento a Nínive? Y él no escogió el primer llamado. ¿Qué hubiera pasado? Es más, se los pongo aún más personal, chicos. Estaríamos hoy en este podcast. ¿Dónde estaríamos nosotros si el Señor nos hubiera desechado después de fallar? Entonces, chicos, sea lo que sea, así lo neguemos, todos tenemos nuestro pasado. Todos tenemos nuestra embarrada, nuestra metida de pata, pero solo, chicos, Derlis y Sebas, por la gracia y la misericordia de Dios, no solo hemos sido perdonados, sino que el Señor nos ha dado una segunda oportunidad, un reinicio, por misericordia. Qué increíble, ¿no te parece? Yo me lo imagino ahorita que comentaste de aquel ejemplo del padre. Yo me lo imagino al Señor grabándonos a nosotros, cayéndonos, metiendo la pata, pecando. Exacto. Y el Señor tanta misericordia tiene que aún así nos perdona, aunque nosotros le fallemos. Yo me hago una pregunta, y yo sé que también te vas a hacer esa pregunta, pero ¿cómo accedemos a esa misericordia que el Señor tiene? Claro, mira, fácil y sencillo, Derlis, en una sola palabra, arrepentimiento. Estamos hablando ya no estamos hablando de no creyentes, sino de creyentes. Y las personas que conocen a Dios, que creen en Él, que saben en Él, por la fe en Jesucristo, su camino va al arrepentimiento. El arrepentimiento nos guía a ese camino. Pero es necesario, chicos, que sepamos diferenciar entre arrepentimiento y remordimiento. Okay. Y se lo voy a dejar con un ejemplo. Todos vamos con ejemplo para que sea más sencillo. Es como que a ti, Derlis, te encante la cola, ¿ya? Y se lo explico así porque a mí alguien me lo explicó y yo lo entendí por completo. A ti te encanta la cola y tú sabes que eso te hace daño. Tú sabes que a largo plazo eso te va a afectar tu salud. Pero aún así tú no haces nada por cambiarlo. Tú sigues tomando cola y en tu corazoncito tal vez te sientas mal, pero tú sigues tomando cola. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es que hoy Derlis tomó la decisión de dejar la cola. Y tal vez hoy vas bien y el segundo día vas bien y tal vez al tercero te caes porque a ti te gusta eso, aunque tenga consecuencias, a ti te guste. Pero tal vez y vuelves a levantarte y vuelves a levantarte y vuelves a caer y vuelves a levantarte hasta que un día Derlis dijo, por fin, ya no necesito más la cola, ya no necesito más eso. ¿Y qué es esto, chicos? El cambio. Pero antes de hacer el cambio es necesario confesarlo. En Proverbios, chicos, 23:13, si no me equivoco, dice, confiesa tus pecados, confiesa tus pecados y también el Señor, las misericordias del Señor se renuevan cada día, chicos. Es necesario que antes de hacer el cambio le confesemos al Señor que hemos pecado. Él nos conoce, Él nos ama y estoy segura que Él nos defiende. Es más, y por último esto, chicos, el arrepentimiento requiere mucho valor. El arrepentimiento requiere mucho esfuerzo, muchas lágrimas, muchas oraciones, incontables esfuerzos. Pero es necesario empezar para llegar a la meta, para llegar a ese reinicio. Grandioso, me ha quedado súper claro. Pero ahora, yo tengo un familiar que él antes era cristiano, él asistía a la iglesia normal, pero de un rato a otro decidió ya no ir, se alejó de la iglesia, ya no quiso ir más. Y ahora ¿cómo él puede llegar a Jesús nuevamente? ¿Cómo él puede aceptar aquel reinicio? Una buena pregunta. Hay una parábola en la Biblia que creo que calza perfectamente con esto. Creo que ya todos la conocemos, la parábola del hijo pródigo. Wow. Era un muchacho que era hijo de un señor. Ser un señor significa que tenía todo en su casa, que no tenía necesidades, que hasta le servían. Ya, se imaginan a esta persona que haber tenido de todo. Ya conocía todo lo bueno que alguien pudo haber tenido. Pero este muchacho decidió irse a la calle. ¿Pero cómo lo hizo? Esta persona le pidió a su papá que le dé su parte de la herencia. Y el papá seguía vivo. Entonces no entiendo cómo él quería una herencia si el papá estaba vivo. Claro, pero es lógico. El papá se lo dio. Porque pensó de que el hijo se iba a sentir mejor tal vez si tomaba lo que él quería. Claro. Ya. El muchacho se fue al mundo, tomó eso y se lo gastó todo. Y él no se dio cuenta de que en su casa tenía todo lo bueno, pero acá llegó a estar en un estado deplorable. Se imaginan que llegó a comer, creo que de la basura. Entonces, llegar hasta eso. Es una historia larguísima, hermosísima. Está en Lucas 15, del 11 a 32, para que la lean en casa. Este muchacho, estando ahí en el mundo, yo le voy a decir que tuvo un momento de lucidez espiritual,
como que volvió a sí mismo ya. Claro. Y Sí, él dijo, volvió, sí. ¿qué tengo en casa? Estoy comiendo la basura. Entonces hizo como una balanza. Una balanza. Lo que tengo aquí y lo que había en mi casa. Entonces lo que había en su casa pesaba más. Reconoció el lugar donde estaba. Reconoció cuál era su lugar, imagínense. Entonces ese es mi consejo para tu familiar, que reconozca dónde es su lugar. Lo que pasó con este muchacho fue que, qué sé yo, imaginemos que estamos en el presente. Llamó al papá y le dijo, papá, quiero regresar. Pero él no le dijo que quería, ¿cómo que se llama? Que quería esta parte de nuevo. No le dijo que quería de nuevo dinero claro, para ver si sino lo intentaba en ser el mundo. obrero, ¿no? Imagínate, él quiso llegar a su casa, pero llegar como sirviente. No Como un quiso llegar jornalero, dice en la rol de palabra. Ajá, exacto, Como un obrero, jornalero, un jornalero, sirviente. Supongo que jornalero eso también fue un dice. chance como por vergüenza, porque uno una vez que se equivoca y volver a la casa, Claro, güey. tal vez llegó hasta con la cabeza Hasta agachada. ajá, Sí, exactamente. Ya, pero el padre le dio gracia. El padre lo recibió con los brazos abiertos y él no dejó de comer en la basura. Tal vez como sirviente él quería comer en un plato, pero el padre le hizo un festín. El padre le sacrificó al becerro mejor que tenían ellos allí. Pero también se notaba por otro lado el contraste, ¿no? El hermano que El sí se había hermano, quedado en el hermano casa. mayor. Pero nosotros tenemos que entender como cristianos que muchos hermanos se van a equivocar y quizás peor que nosotros. Pero esas son las cuentas que Él tiene con Dios, que Dios tiene perdón para cada uno de nosotros. Así es. En la Biblia dice que una vez que este muchacho llegó a su casa y fue recibido con gracia, también fueron cambiadas sus vestiduras. Fueron Wow, dadas sandalias todo nuevas. nuevo. Sí, Supongo todo que cuando nuevo uno le está dio. en el mundo empieza a mancharse Claro. Desgastar incluso las sandalias. y tiene demasiadas rayaduras. Entonces le dieron ropas nuevas, vestidos nuevos Qué y increíble, sandalias ¿cómo nuevas. hace eso Dios, no? Esa es la gracia del Señor, es hermosísimo. Por eso yo siempre he pensado de que, no sé, cuando uno recién llega al Señor, uno empieza a gozarse, Ujú. ¿ya? Pero hay personas que en algún momento llegan a alejarse y uno dice, pasó de un momento a otro, ¿cómo pasó esto? Pero es un proceso. Así como acercarse a Cristo es un proceso, alejarse también es un proceso, pero esto es un proceso de los más lamentables, porque empiezan como mintiéndote a ti mismo. Dices, qué sé yo, hoy no oré, voy a orar mañana, y ahí recompenso los 5 minutos de hoy, le pongo 10, ya, estoy diezmando y a mi familia le va bien. Pero y uno cree que eso es porque está con gracia con el Señor, pero es porque el Señor no es deudor de nadie. Así es. Uno tiene que entender eso, dejar de mentirse para poder dar ese paso. Entonces, en este proceso, ¿cómo comenzamos? Así, mintiéndonos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos alejamos? Cuando ya dejamos de sentir la presencia, la gente dice, ya estoy frío, esto no es para mí, porque el hermano le va mejor. Pero no se trata de eso, se trata de que nosotros busquemos de Dios. Voy a ir a lo natural un momento. Cuando nosotros cogemos una mala postura, digamos. Nosotros llegamos, nos sentamos en una silla y nos ponemos así. Al principio se nos hace un poco incómodo y tratamos como de enderezarnos. Si alguien lo menciona, uno se endereza. Ya. Pero en el momento que pasa la hora, uno se vuelve a poner así. Y ahí ya se vuelve una costumbre. Al principio, Claro. digamos, en lo Ujú. espiritual, el Espíritu Santo nos haría sentir incómodos. Pero ya con el tiempo nos empezamos a recoger más. Y ahí empezamos a entrar como un confort. Ese confort espiritual es ya cuando tus huesos se están secando, digo yo. ¿No? Claro. Ujú. Bueno, estamos por finalizar, chicos. Y antes de terminar, queremos seguir leyendo sus comentarios y nuestro hermano Carlos Vargas nos regala un comentario muy hermoso. Un corazón arrepentido anhela el cambio. Es muy hermoso. También nos manda saludos el hermano Cheche Vargas. Tenemos a la hermana Saludos, saludos. Daniela González. Tantos comentarios, le mandamos muchos saludos y miles de bendiciones para ustedes. Y ha sido de mucha bendición este podcast, hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido cómo el que no conoce a Dios puede reiniciarse aceptando a Cristo, nos comentaste. Así es. También hemos aprendido cómo el creyente que conoce a Dios, pero que ha fallado, que se ha caído, chicos, ¿cómo pueden reiniciarse? Mediante el arrepentimiento, mediante el cambio, mediante la confesión de su pecado. Y también, chicos, hemos aprendido cómo el que se ha apartado puede regresar, puede reiniciar, reconociendo su lugar, como tú indicaste, y dándose cuenta que su verdadero lugar está con su padre, en la casa de su padre. ¡Qué increíble! Increíble. Bueno, pues lamentablemente nos toca despedirnos, no sin antes recordarte de que compartas la transmisión para que no solo tú seas bendecido, sino que tus amigos también sean bendecidos. Recuerda que nuestros servicios son los martes, los jueves y los sábados a las 7 p.m. Yo quiero decirles un mensaje que Cristo realmente tiene una oportunidad en nosotros para reiniciarnos cada vez y cuando. Entonces los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestro podcast
Reiníciate.